La Biblia dice en San Lucas, el capítulo 2 y el versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. De nuevo lo repito. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El Señor añada bendición a su palabra. Pues bien, vamos a hablar sin más preámbulos acerca de nuestra niñez y su crecimiento. Por lo menos la Biblia parece dedicarse un buen tiempo a estas 4 áreas en las que un niño ha de crecer. Sin embargo, antes de entrar a determinarlas, qué bueno tener una mirada sobre cuál es nuestro modelo para hablar de esas áreas. Pues la Biblia lo dice, y Jesús crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios, en gracia para con los hombres. Cualquiera que sea el orden, todas esas áreas son muy importantísimas. Hablemos de eso. Y dije ahora, hablemos de la base y modelo que es para nosotros Jesucristo. ¿Por qué tiene que ser Él? Bueno, ante todo, porque no hablaríamos de otro que no terminara sino en Él, puesto que la Biblia es cristocéntrica y ese es nuestro mensaje. Pero también vale decir que cuando hablamos de la identidad de Jesús, Jesús es el hombre perfecto, en este sentido de su humanidad, como también mientras puede ser hombre, Él también puede ser Dios. Y así la Biblia lo aplica, hablando de el Dios que se hizo carne, San Juan capítulo 1, y que me señala que ese Dios que se hizo carne habitó entre nosotros como uno de entre nosotros. Incluso Hebreo le llega a llamar tratado entre nosotros como nuestro hermano. Pero con todos los títulos que el hombre le pueda dar, Jesucristo es Dios y el Padre eterno, habitando entre los hombres en la forma de hombre. Y esto desde luego para nuestra redención. Ahora bien, en la doctrina, como se muestra, Jesucristo es Dios hecho hombre. Sin embargo, esa humanidad de Él va a vivir todas las características de todos los hombres. Recuerde que el hombre es hecho imagen y semejanza de Dios. Así que el original de donde fue tomada la semejanza venía a nosotros. Y como hombre, la Escritura dice, padeció todo lo que los hombres padecen. Es más, señala que Él fue tentado en todo, pero hallado sin pecado. Y además se dice que Él definitivamente en su carne padeció de todo lo que los hombres padecemos, a fin de que pueda socorrernos, siendo sensible e identificándose con nuestra situación. Y por eso sí que llama la atención que en ese absolutismo de Dios querer vivir lo que los hombres vivimos, dice Isaías capítulo 9, verso 6, que entonces como niño nos fue nacido, como hijo nos fue dado, se mostró como un hombre desde su propia niñez. Con Jesús no existen las famosas fábulas e historias de alguien que llegaba a la tierra en un ángel convertido, un espíritu que aparece. No, el Señor decide que lo hará como hombre y que lo hará como todos los hombres, dice el apóstol, nacido de mujer. Imagínese usted, el Dios que en la gloria habitaba, cuando anunció la profecía de que yo estaré con vosotros, y también la misma que Él dijo, y entonces esto será por señal, que una virgen dará a luz. Cuando envió su ángel para anunciar, María, el Altísimo será sobre ti, y lo que quedará engendrado en ti por el Espíritu Santo será. Hermanos, esto sí que es hermoso. Se hizo niño. Y se hizo niño llegando hasta donde estaba esta joven virgen. Y allí posó por el Espíritu Santo, quien es el mismo,
ahora daba el milagro de la encarnación. Y Él, haciéndose hombre, decidió hacerse feto. Entonces usted va entendiendo conmigo que en esa experiencia de Dios hacerse hombre, vivió lo que era ser un bebé en estado fetal. Él vivió lo que era tener que depender de un cordón umbilical, tener que depender de una madre que le alimentaba. Él tenía que depender de que los huesos comenzaran a crecer, que incluso también sus células se reprodujeran, que también tuviese que pasar mes tras mes el proceso del crecimiento de la cabeza, del crecimiento de su corazón, de toda su estructura ósea y su estructura digestiva, hasta finalmente nacer. Y vivir toda esa humillación para un Dios que vivía a sus anchas y que aún vive, claro, pero que ahora se sometía por el hombre a hacerlo dentro de un útero, dentro de un vientre de una mujer. Y allí, 9 meses cumplidos, como todos los niños, nació Jesús. Es el Señor entonces el que, como bien conocemos las historias, cuando llega la época de la natividad, da a nacer en un pesebre. La pesebrera donde comían los animales, vino a servir ese mueble de madera cóncavo como una cuna para el niño. Y atendido por su propio padre y naciendo con su madre, es llevado para que comience a crecer como un bebé en pañales. Es alimentado, amamantado por su madre. Tiene que incluso vivir la etapa de por su propio padre como un judío, el acercarse al templo para presentársele al sacerdote y encontrar que el niño no tenía defecto y presentarlo a Dios. Él tiene que vivir, incluso como bien dice la Biblia en este pasaje precisamente, el obedecer a sus padres y serle sujeto. En fin, todo lo de un niño. Debo decir a manera de paréntesis, no existe en la Biblia alguna referencia de que Jesús haya hecho milagros siendo niño. En realidad, su ministerio lo vino a iniciar solo hasta los 30 años. Y entonces conocemos, celebró el milagro en la boda de Caná de convertir el agua en vino. Y ese Jesús, como hombre, incluso antes de iniciar el ministerio, llegó hasta donde Juan Bautista y se bautizó. No fue llevado al templo a ser bautizado siendo un bebé. Tampoco llegó a ser un bebé que la gente considerara el Mesías. Realmente vivió una niñez normal. Si bien los reyes y aún los pastores lo adoraron, porque una estrella o unos ángeles le mostraron quién era ellos, tampoco se les dijo que lo difundieran, ni que lo anunciaran a otros. Así que Jesús, de Belén donde nace a Nazaret, ahí se cría como un niño más. Por favor, lo que no está en la Biblia no lo crean. No tenemos los milagros del niño Jesús. No tenemos las revelaciones del niño Jesús, ni las predicaciones del niño Jesús. Tal hecho no lo dice la Biblia, y si no lo dice, es bueno que no lo creas. Porque el divino niño no es bíblico. Jesús, como un hombre más, decidió asumir toda la identidad y formación de los hombres, a fin de participar de carne y sangre, como sus mismos hijos, también Él participó de lo mismo. Qué hermoso, ¿verdad? Sin embargo, tomando de allí esta base, es mi anhelo hablar de la niñez esta semana. Y en esta hora, usando a mi Cristo como el modelo perfecto de hombre y su sujeción para experimentarlo, Él me muestra las claves y secretos de cómo podemos ayudar a crecer a nuestros hijos. De cómo puedes tú, como maestro, quizás ayudar a crecer a un alumno. ¿Cómo visualizamos hoy a la niñez? Porque cierto es aquí en este texto, Jesús, el niño, crecía. Y crecía integralmente. Y crecía, entiéndase esa frase, no por sí mismo, porque el crecimiento quiere decir que hay otro que me está sembrando, cultivando, nutriendo. El crecimiento tiene su origen también en aspectos externos,
y Jesús debía comer. Bueno, cuando la Biblia habla de ayunos, incluso dice que tuvo hambre. Jesús debía dormir. Si no hubiese enfermado, pues era frágil. La vasija de barro que había hecho él, pues la hizo de carne y no de otro material. La habría desde luego afectado si no hubiese administrado también bien su cuerpo. Qué bonito, ¿verdad? Encontrar que él por nosotros en todo se hizo hombre. Y entonces aquí me dice la Biblia que hay en él un crecimiento donde por subsistir debía de someterse a eso, porque el anhelo del Señor, desde la misma historia que ha mostrado, es que los niños crezcan, y él no sería la excepción. Sí, es bien cierto, también la historia da fe de cuántos entes se levantaron para evitar el crecimiento de los niños. Uno de los que quizás más se recuerda es aquella ocasión en la que el mismo Faraón, encontrando que el pueblo de Israel crecía demasiado entre su nación egipcia, decidió que todo niño varón fuera matado al momento de nacer. La lección que nos dejó entonces la actitud de Dios es que él hizo su estrategia a través de una madre que colocó un niño en una arquilla, y con ella muchas lo hicieron también. Otras llegaron y pudieron contar con la complicidad de las parteras que dejaban vivir a los niños judíos para no matarles al momento de nacer. Oiga, qué importante eso. Sí, Jesús jamás ha estado de acuerdo con que los niños mueran, sea dentro del vientre o fuera de él o al nacer. Eso quiere decir que la Biblia no apoya el aborto. También la Biblia me habla de niños que iban creciendo y que en un momento dado llegaron sus padres a pensar que murieran. Recuerdo el caso de Agar e Ismael. Dice la Escritura que yendo al desierto, su muchacho adolescente agonizaba de sed, y entonces ella, al no tener agua para darle, decidió dejarlo morir y se alejó de él. Y entonces, detrás de un árbol, esperó a que su hijo muriera. Sin embargo, un ángel del Señor apareció y dijo: no abandones al muchacho, porque yo he decidido que él viva y que no muera. Y entonces le mostró una fuente de agua que nacía. Yo quiero que los niños y los adolescentes vivan. Parecía el mensaje de Dios a lo largo de la historia. Si usted quiere leer más, reyes enteros con sus generaciones murieron, pero Dios siempre se llegó a preservar un bebé como Josías, que a los 7 años fue puesto en el trono porque alguien lo escondió y no se dejó que lo matasen. Y entonces heredó el trono de su padre y lo hizo con el temor de Dios. ¿Cómo ve Dios los niños? Los ve necesitados de ser cuidados, protegidos para que puedan crecer. Y al crecer, Él hacer con ellos su propósito. Creo que tenemos que ser conscientes de que aquí, igual que Agar, o igual como Dios hizo con Jocabed, la madre de Moisés, los primeros conscientes de que un niño requiere nuestro cuidado para que crezca, somos los que estamos encargados de ellos. Ellos no van a poder crecer solos. Es más, recuerde que el Señor quiso que la creación se administrara a través del cuidado del hombre. Señorearán los animales. Los mismos animales podrían extinguirse si el hombre no los cuida. Señorearán la creación, hierba que crece, la tierra la trabajarás, porque te la doy para que la administres. Y hablando entonces de personas, también te doy tu familia. Y entonces, esa familia misma que tú estás teniendo en tus manos para cuidar, está entonces dependiendo de ti y dependiendo de mí. Dios sí nos demandará cómo hemos cuidado a nuestros hijos. Por ejemplo clásico que he recordado por las familias pastorales es la familia de Elí. Dios, si ustedes recuerdan la bonita historia del niño a quien Dios llama mientras dormía, el pequeño Samuel, nos queda gustando la frase cuando el Señor le dice: Samuel, Samuel, y él se despierta diciéndole: heme aquí. Y ese heme aquí fue Dios para decirle: te despierto para decirte que tú reemplazas
a los hijos de Elí, porque he decidido que mi sacerdocio ya no lo lleven esos hijos, porque Elí les ha permitido pervertirse y profanar mi casa. Fue el nacimiento del niño Samuel y su dedicación al sacerdocio un propósito de Dios para relevar a hijos rebeldes, para relevar hijos a quien su padre les permitió crecer en altivez, porque cual árbol no les podó la mala hierba de sus pensamientos contrarios a Dios. Sí, hermanos amados, Dios también demanda, y cual la muerte de sus hijos, el mismo día también fue la muerte de Elí. Otro ejemplo también tácito es el mismo padre Saúl, que se dedicó a dejar crecer una raíz de amargura contra otro que iba a ser su relevo, y no se dedicó a formar su hijo. A veces se está pensando en quién no debe ser, pero no dedicarse al que debe ser. Saúl debió haber dedicado sus fuerzas, en vez de perseguir a David para que no fuera rey de Israel, en dedicarse a Jonathan para formarlo como su relevo, pero tampoco eso hizo, y finalmente él mismo, en su desobediencia, causó la muerte suya y la de su heredero al trono. O sea, sí hay consecuencias cuando tú no estás cultivando el crecimiento de tu hijo. Y bueno, la primera parte en la que Dios insiste en el cómo hago para ayudar a crecer a mis hijos, cómo hago para que ellos tengan también la posibilidad de desarrollarse, porque tú no puedes quedarte solo viendo a los lados y decir qué buenos hijos tiene el hermano tal, qué admirables muchachos y muchachas la de la hermana tal. No, tú tienes la misma oportunidad que el otro, que ese otro que también de Dios recibe como tú recibes. Entonces, ¿por qué el jardín de alguno es mejor que el otro? ¿Por qué hay mejor cultivo y mejor plantío en unos que en otros? Tiene que ser porque alguno está siguiendo los principios de Dios para el crecimiento y algún otro no. Pienso que no solo es por desobediencia. Sé que alguno dirá, me ha sido imposible levantarlos porque ellos tienen también mi otro cónyuge que no es creyente de la palabra, o la fuerza del entorno, o la voluntad del chico también para decidirse a valorar lo que su padre o madre le está entregando. Todo eso es aceptable. Lo que no se puede aceptar es que tú no dejes de ayudarlo a crecer, porque es posible que un día la tormenta arrebate todo lo que el sembrador sembró, pero hay que volver a sembrar. Es posible que llegó la roya y afectó el plantío del café, y entonces usted que trabaja ya su cultivo viene y lo limpia, y también viene y lo fertiliza y aplica todo lo que hace que quite esa mala hierba. Pues eso es lo que Dios espera. Tendrás que hacerlo día a día, pero por favor no te detengas, que crezca. Y la primera área que la Biblia me dice, en la que quizás deba estar mi atención, es que el niño crecía en sabiduría. Así que si tú hablas como un jardinero, ¿y por dónde comienzo para ayudar a cultivar el crecimiento de mi hijo? La Biblia entonces me dice, comienza por su sabiduría. El niño debe crecer. Mire cuántos años tiene escrito este texto. Imagínese, yo creo que más de 2000. Pero ya el mismo Señor mostraba esa línea del crecimiento. Hoy se sabe por la ciencia que el crecimiento comienza en el cerebro, que el primer órgano en un niño dentro de un proceso de gestación comienza allí, su cerebro. Imagínense, paralelo al corazón, este órgano es el que comienza a captar y dirigir todo el desarrollo. Entonces no se equivoca la Biblia al decir que el crecimiento podría iniciar en sabiduría. Jesús crecía en sabiduría. ¿Cómo pudo haber crecido el Señor, nuestro modelo, en sabiduría? Bueno, no extrañaría que la nación hebrea, que tenía un mismo estándar de educación para todos los muchachos menores de 12 años, también la aplicaran en Jesús. Habían 3 fuentes para ayudar a crecer en sabiduría y conocimiento a los niños en Israel. La primera fuente era la tradición oral. La segunda fuente era la lectura de las escrituras.
y su memorización. Y la tercera fuente era las festividades y el ejemplo. Se lo repito, para crecer en conocimiento, número 1, la tradición oral. ¿Qué quiere decir? Se lo cuento fácilmente. Tradición que pasa de una generación a otra, y oral era relatos que pasaban de una generación a otra. Es la escena común de un papá sentado en una mesa o en un sillón o en el pasto de un prado con sus hijos alrededor y él contando sus historias. ¿Cuáles historias contaban los hebreos? Todo el compendio de lo que habían sido las aventuras de Israel con su Dios, de cuando atravesaron el desierto sus padres, de cómo Dios les permitió sobrevivir a los imperios. Les contaban de profecías que estarían por cumplirse. La escritura estaba en la boca de los papás que se sentaban a hablar con sus hijos, y ellos entonces, cuyo cerebro blando es el de un niño, los conocimientos primarios que aprenda quedarán en el trasfondo, en el subconsciente, y no se borrarán. Ellos aprovechaban la niñez. El Señor Jehová les había dicho eso, que lo hicieran. Deuteronomio 6 da fe de eso. Él les dijo, y estas palabras, todo lo que Dios ha hecho con ustedes, lo repetirán a sus hijos cuando vayan andando en el camino, cuando se sienten a comer en casa, cuando estén por acostarse. Allá nacieron las historias antes de dormir, donde el relato era las historias de lo que Dios había hecho y lo que Dios era para ellos. Oiga, así crecen los hijos en sabiduría, ¿oyó? Contándoles lo que Dios ha hecho. Tal vez en ti, cómo eras tú sin Cristo y cómo lo eres ahora. Contándoles cómo se llegó el evangelio a la casa. Contándoles que si tú eres una familia cristiana, cómo habría sido si no llega la palabra de Dios y la comenzamos a obedecer. Cuéntales la historia de la cruz. Cuéntales la historia de Jesús. Cuéntales tu historia, lo que Dios ha hecho contigo. Digo, Jesús hacía al gadareno, quien había abandonado a su familia por causa de su sometimiento a los espíritus. Ahora que eres libre, cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Así crecen en conocimiento nuestra familia. Una segunda razón, recuerde, es la lectura de la Escritura. Oiga, ¿cuántos libros ha leído su hijo o su hija? Tú también le has comprado los de García Márquez. Le has tenido que comprar la Constitución Política. Le has tenido que comprar historias de fábulas para que el niño aprenda a leer, y de cuentos. Pues yo te felicito, pero si no estás dándole también la posibilidad de que lea la palabra, el niño tendrá entonces solamente tus historias y no las podrá corroborar como veraces, como aparecen en la Biblia. Los mismos estudiosos de la captación del aprendizaje dicen que el medio audiovisual, el niño oyendo y el niño viendo de la misma que concuerda, crea la enseñanza permanente y duradera. Por favor, haz que lea la Biblia, que la lea. Puede ser en un libro ilustrado, puede ser llena de colores, puede ser en figuras que lleguen a él. ¿Cuánto le inviertes a esa ropa bonita que él se acaba de poner? A esos zapatos bonitos. ¿Y no puedes ir a una librería cristiana y comprarle la Biblia para niños? Para que él se quede con esa lámina y diga, papi, y este barco tan grande, como decían mis niños pequeños, y este barco, papi, ¿por qué tan grande? Metiendo tantos animales. Los animales no sabían nadar, decía uno de los míos. Sí, y entonces tú puedes contarles la historia del diluvio. Tú puedes contarles que lo que está oyendo en la iglesia de labios de sus padres está allí. Que conozcan la Biblia antes de la cartilla del colegio. No te pretendo hacerte llorar y padre, lastimándote porque no lo hiciste antes de este tiempo, porque ignorabas que había que trabajar en el niño desde que comenzó, además de que leyendo la palabra, también pudiendo memorizarla. No te juzgo,
Pero si todavía tienes tu hijo en casa, ayúdalo a que él conozca la Escritura. Se puede hacer poniendo textos bíblicos en las paredes. Se puede hacer que cada vez que abra sus ojos se encuentre con esa frase estrellándose. Puedes hacer que él también pueda oír canciones donde se escucha de Dios y a través de eso memorizar expresiones que hablan de un Dios que mañana servirá de base. Fíjese que muchos de las generaciones que no tuvieron padres cristianos, solo basta oírlos decir, como decía mi padre anciano, como decía mi madre. Y entonces esas frases que quedan allí están porque su cerebro fue blando y fue lo primero que recibió el conocimiento. De manera que le damos las gracias a Dios por aquellos que ayudan a que en sus hijos se memorice la palabra. Y si ya es un adolescente, todavía es tiempo. Compra esa música cristiana para que memorice palabra. Cómprale esa Biblia cristiana, instálala en su computador. Haz que haya una manera de que en casa se pueda aprender la palabra por la Escritura. Y por último, una manera de aprender la Escritura es sencillamente el ejemplo nuestro. Sí, Señor, la estás viviendo. Él quiere crecer en sabiduría, pero esa sabiduría va a tener su fuente en lo que tú le enseñas con lo que haces. Porque así es como él aprenderá. ¿Cómo sortea un problema? Lo haces con trampa, mintiendo, con sagacidad. Él aprenderá. ¿Cómo actúas frente a una crisis? Con enojo, con una ira descontrolada. Así aprenderá. Pero también te ve decir, yo estoy tranquilo, porque la Biblia dice esto. No, muchachos, tenemos una promesa de Dios. Él nos consuela y fortalece. Hermano, su ejemplo en medio de la circunstancia difícil le va a ayudar a sus hijos a crecer en sabiduría. Es nuestro ejemplo y la manera como vivimos la palabra del Señor. Yo te quiero invitar a que no dejes que tu hijo se quede sin ese crecimiento. Está aprendiendo de todo, pero está aprendiendo de Dios. Está aprendiendo de lo que le podemos sembrar. Solo así crecerá. No podemos tener a alguien que creció gigante en su cuerpo, pero por dentro hay un hombre analfabeta de la Escritura, ignorante, pequeño en su relación con Dios, porque no le atrae, pues nadie le degustó su paladar tempranamente. Sí, ahora que menciono eso, si haces memoria, el cerebro tiene una memoria gustativa. Tú te gustan los alimentos que te dieron cuando eras un pequeño. Lo primero que te dieron. Cuando fui misionero en Centroamérica nos decían esas personas, decían, los colombianos son adictos al arroz, porque ustedes comen arroz todos los días. ¿Cómo aprendieron a comer arroz si ustedes no son chinos? Y yo tuve que pensar, mi madre me lo servía todos los días. Usted también quisiera que su hijo viva amando la palabra, entonces sírvasela todos los días, al punto que en ella mediten de día y de noche, y entonces sean los hombres bienaventurados que la Biblia habla. Qué grato ha sido esta mañana compartir y decir que Dios ama a nuestros hijos y nos ha puesto para ayudarlos a crecer. En medio de pruebas, circunstancias difíciles, sí, pueden crecer si tenemos entonces el conocimiento de su palabra a través de cualquiera de estos tres medios que hoy hemos hablado. Porque nuestros hijos no deben quedarse enanos espirituales, deben crecer para los propósitos grandes que Dios tiene con ellos.